Buenos días a todos y bienvenidos esta mañana a esta jornada sobre las claves para la convocatoria tractora para el fortalecimiento industrial del PERTE agroalimentario. Desde CEIM y desde la Oficina Técnica de Proyectos Europeos de la Comunidad de Madrid CEIM les damos la bienvenida a esta jornada que hemos creado para poder dar información más fehaciente y más concisa sobre convocatorias Next Generation EU de gran interés empresarial como es esta convocatoria. Para ello contamos y agradecemos mucho la presencia de Román Muñoz, gerente de ASEACAM, con quien hemos organizado esta jornada, a quien agradecemos mucho la ayuda, y de Fernando Ibáñez, director general de Gestinver, que será quien nos explique en profundidad las características técnicas de la ayuda y qué es lo que tiene que hacer una empresa del sector agroalimentario para poder plantearse unirse a un consorcio o concurrir a estas ayudas. Esperamos que esta jornada sea de su interés. Por supuesto, después de la explicación habrá un turno de preguntas para que se puedan resolver, que las pueden hacer por el chat habilitado. Y sin más dilación, cedo la palabra a Fernando Ibáñez para que dé la exposición sobre la ayuda. Muy bien, muchísimas gracias, Jaime. Antes de nada, agradecer la oportunidad que nos da tanto la Oficina Técnica de Proyectos Europeos de CEIM como ASEACAM por participar en esta jornada. Y bueno, vamos a tratar en la medida de lo posible de aclarar algunas dudas y explicar básicamente el contenido básico de lo que ha sido la convocatoria del PERTE agroalimentario. Para ello nos vamos a apoyar en una presentación. Que sí. La parte correspondiente, como decía, Next Generation. Esto, como sabéis todos ya, deriva de la crisis derivada del COVID. El 21 de julio del 2020, realmente ha pasado mucho tiempo, el Consejo Europeo aprobó una serie de medidas que básicamente se centraban en la generación de un fondo, el fondo Next Generation, con una dotación presupuestaria de 750 millones de euros, y de los cuales de esos 750.000, más de 140.000 iban destinados a España. Aproximadamente, para que nos hagamos una idea de la relevancia que tienen estas cifras, estamos hablando de un 11,24 del PIB a nivel nacional y supone básicamente multiplicar por 5 la dotación de fondos europeos que se han recibido durante los últimos años. Ante esta situación, básicamente lo que hizo la Administración es generar un nuevo modelo de evaluación y coordinación de proyectos basado fundamentalmente en dos instrumentos. Por una parte, las conocidas MDI, las manifestaciones de interés. Lo que se hizo fue lanzar a que las empresas manifestaran cuáles eran sus intereses para a partir de ahí generar una serie de convocatorias. Y el segundo, que es donde nos vamos a centrar hoy, es la generación de los PERTE. El concepto PERTE es tan sencillo como proyectos estratégicos por la recuperación y transformación de la economía. Hoy nos vamos a centrar en el referido al agroalimentario, pero hasta ahora, como veis ahí en la relación de la información, son 12 los PERTES que se han aprobado hasta el momento, de temáticas absolutamente diversas, desde el vehículo eléctrico o, por ejemplo, el último que se ha aprobado es el de descarbonización industrial. Y el agroalimentario es uno de esos 12 PERTES. Puedo comentaros que, por ejemplo, ahora mismo ya está en marcha el de economía social y que está ahora mismo vigente y se podría incluso aplicar a él. Son diferentes. Entonces nos centramos únicamente en el agroalimentario. Sí. La clave de estos PERTES es que se trata de proyectos consorciados, lo tenemos que tener claro. Es decir, en el PERTE agroalimentario hablamos de un proyecto consorciado desarrollado por una agrupación y no estamos hablando de proyectos individuales de empresa, que tienen que afectar además a la cadena de valor integral de un producto, de un proceso, y que tienen que fomentar el desarrollo y la modernización de la industria. Se plantea una estructura que debe estar orientada a la mejora en general de todos esos procesos de las empresas participantes y que puede tener aplicación en gran variedad de productos dentro de ese sector. Bien. A partir de aquí, de ese momento, lo que surgieron son multitud de dudas, veis, vinculadas al tema de responsabilidad solidaria, a la gobernanza de los propios PERTES, el efecto incentivador. Bueno, algunas de ellas han resuelto, pero tengo que decir que algunas de ellas no. Entonces, simplemente adelantaros esa situación. Vamos a tratar de resolver algunas de ellas, pero no todas están resueltas hoy por hoy todavía. Ya entrando en lo que es la parte correspondiente al PERTE agroalimentario, primero tenemos que partir del hecho de cuándo se aprobó. El origen de esto, realmente el caso del PERTE agroalimentario, lo encontramos en una aprobación del Consejo de Ministros del 8 de febrero de 2022. Hablamos de prácticamente hace un año. El siguiente paso normativo fue la publicación de las bases reguladoras, que fueron en agosto del 2022, el 1 de agosto. Se esperaba que se hubiera publicado la convocatoria en el mes de septiembre y al final se dilató y ha sido el día 29 de diciembre cuando se han publicado dos cosas. Por una parte, la modificación de las bases reguladoras que se habían publicado anteriormente en agosto y por otra parte la convocatoria, que es la que va a definir
los aspectos que vamos a ver hoy a lo largo de la jornada. Un tema importante, os dejo un enlace para la página web que realmente, luego se os va a facilitar la presentación en cualquier caso, para que la podáis disponer de ella. Pero esta es la página web en la que podéis encontrar la mayor parte de la información, incluso aplicar, ¿vale? Se ha generado una página específica, el propio ministerio, y aquí señalar dos aspectos. El primero es el plazo de entrega de solicitudes. Como veis, comienza el próximo lunes, hasta el próximo lunes no se puede aplicar, y el plazo finaliza el 28 de febrero. Ese es el margen temporal que hay para presentación de los proyectos. Y animaros también a otro tema, porque el próximo, como podéis ver en la referencia de la izquierda, el próximo lunes, también 23 de enero, hay un webinar organizado por el propio Ministerio a las 10 de la mañana, en el que se van a desvelar algunas de las circunstancias que, como decía, pueden quedar pendientes a fecha de hoy. Aquellos que estáis interesados, creo que sería una buena oportunidad también que tuvierais que asistierais. Bien, centrándonos en la parte de las ayudas del eje 1 del PERTE Agro, hay una serie de circunstancias o características que creo que es importante que tengamos en cuenta. Lo primero, que se trata de concurrencia competitiva. Y estamos hablando de una línea de ayudas en la que se establecen una serie de criterios de evaluación y las diferentes empresas que optan tendrán una calificación en base a ellos y empezarán a repartirse el dinero en función de esa calificación. No estamos hablando de una línea de café para todos, sino que estamos hablando de una línea específica dirigida a aquellos proyectos que sean los mejores. Otro aspecto que tener en cuenta también es el efecto incentivador. Únicamente son susceptibles de ser financiadas en el proyecto aquellas inversiones iniciadas tras la presentación de la solicitud de la ayuda. Eso va en relación un poco a lo que comentamos antes, desde el plazo que se lleva publicada tanto las bases como la aprobación en el Consejo de Ministros. Cualquier tipo de actuación que esté iniciada antes de la presentación de la solicitud, que como os he dicho anteriormente finaliza el 28 de febrero, no sería subvencionable. Y la dotación presupuestaria con la que cuenta la línea son 510 millones de euros. Esta es una de las cosas que se modificó respecto a las intenciones iniciales en la última modificación de bases reguladoras y se distribuye estos 510 millones de euros en 200 millones que van dirigidos a una parte de préstamos y otros 310 a la modalidad de subvención. Y una cosa importante, son incompatibles con cualquier otro tipo de ayuda pública. Aquellas inversiones, aquellos gastos que vinculemos al PERTE agroalimentario, no van a poder ser financiadas por ningún otro tipo de ayuda pública. Sobre esta base ya vamos a entrar, si os parece, a analizar las características básicas de lo que ha sido la convocatoria publicada, como os digo, el pasado 29 de diciembre. Primero empezaremos por analizar quiénes son los beneficiarios, ¿no? Es decir, básicamente, quién puede participar en este tipo de proyectos. Los participantes se tienen que configurar en forma de agrupación. Sí, como os decía anteriormente, no tienen cabida en la convocatoria los proyectos individuales de empresa, sino que necesariamente tienen que ser agrupaciones de esas empresas, que no es necesario que tengan personalidad jurídica, pero que sí que tienen que estar arreglados por un acuerdo de agrupación. Es decir, tiene que haber un acuerdo que regule una serie de circunstancias. De hecho, hay un modelo dentro de la propia aplicación que establece una serie de criterios, de responsabilidades. En definitiva, estamos hablando de un grupo de empresas que participan conjuntamente en base a una norma reguladora, un acuerdo regulador interno, que es este acuerdo de agrupación al que hago referencia. Deben ser personas jurídicas privadas, estamos hablando de sociedades, cooperativas y SATs, que con independencia de su tamaño o de su forma jurídica, como os decía, y estos PERTEs, estas agrupaciones, por lo menos, deben estar participadas al menos por 4 entidades que además no tienen que estar vinculadas entre sí. Esto es importante. No puedo, digamos, configurar un PERTE con la matriz de un grupo y una serie de sociedades filiales. Eso no quiere decir que no puedan participar esas sociedades filiales, pero además deben participar otras 3 empresas, digamos, no vinculadas a ese solicitante. Y igual que existe un mínimo de entidades que configuran estas agrupaciones, que son 4, existe también un máximo, que son 60. Que no puede haber agrupaciones que agrupen a más de 60 entidades. Por mi parte, deciros que creo que estas cifras de entidades de 60 realmente hacen muy difícil la gestión de un consorcio de este tipo, de una agrupación de este tipo, pero en cualquier caso la norma lo que permite son grupos de entre 40 y 60. Entre 4. Pero, perdón, sí, efectivamente, entre 4 y 60. Un segundito. Estaba aquí, sí, perfecto. ¿Qué características tienen que tener estas sociedades, estas empresas que se vinculen a la agrupación? Deben formar parte de lo que se llama la cadena de elaboración, manipulación o transformación de uno o varios productos agroalimentarios. Estamos hablando de empresas agroalimentarias. Establecen una serie de actividades
y delimitan actividades vinculadas con la elaboración, con la producción y transformación de alimentos, con la fabricación de bebidas y la industria del tabaco, y otras actividades vinculadas a ellas de forma indirecta, como puede ser el calibrado, la clasificación, la manipulación, la transformación, la conservación y el envasado. Ese es el centro de la actividad, hasta el punto de que el 75% del presupuesto que aplica en la convocatoria necesariamente tiene que estar cubierto por ese tipo de sociedades, más allá de que luego participen otras que tengan carácter, digamos, ineludible. Ahora lo explicaremos. Dentro de estos sectores no aplican, es decir, no pueden optar a participar ni los operadores logísticos, ni la distribución, ni el sector primario, ni el canal Horeca, y dentro del sector de la pesca, de la transformación de la pesca, únicamente podrán participar en el ámbito, como ahora veremos, muy concreto del ámbito de la I+D, no de la eficiencia energética y la protección del medio ambiente. Ahora lo veremos con un poco más de detalle. Estas, como hemos comentado anteriormente, tienen que estar formadas por al menos 4 empresas. Hay diferentes formas de configurarlas. La básica sería una gran empresa y 3 pymes. A partir de ahí se puede presentar un consorcio con 4 grandes empresas y 6 pymes, pero al menos tiene que haber una gran empresa y 3 pymes, o bien 4 pymes, sin necesidad de que participe una gran empresa, siempre que al menos 2 de esas pymes tengan el tamaño de mediana empresa. ¿De acuerdo? Esa es la condicionante que hay de configuración. Y estas pymes, estas empresas que se organizan en torno a la agrupación, tienen que tener implantación en al menos 2 comunidades autónomas. No podemos presentar un proyecto en el que se agrupen únicamente, en este caso, por ejemplo, empresas de Madrid, sino que necesariamente tiene una colaboración con al menos otra comunidad autónoma. Se valorará, en principio, el hecho de que haya diferentes comunidades autónomas que sean las que participen en el proyecto, y cabe para esta conceptuación el hecho de que sean actividades subcontratadas, es decir, no tiene por ser socios, sino que si yo contrato un centro tecnológico, por ejemplo, de otra comunidad, también se considera esa participación de otra comunidad autónoma diferente. Este es un tema muy importante y que ha habido un debate muy importante, la responsabilidad solidaria. La anterior publicación de bases reguladoras hacía referencia a que había una responsabilidad solidaria de todos los socios respecto a la totalidad del proyecto, lógicamente vinculada a la parte de la subvención. Pero esto en la última modificación se ha visto modificado. ¿En qué sentido? Básicamente lo que tenemos que entender es que yo, cuando participo en un proyecto de este tipo, además de responder por mi propia participación como empresa, también parcialmente respondo sobre el resto de los socios. Esto, como decía inicialmente, era general, es decir, era tanto para la ayuda como el préstamo, y finalmente en la publicación de la convocatoria, lo que se ha decidido es delimitarlo y ser únicamente responsables a la parte correspondiente de la ayuda a fondo perdido. Ahora veremos que el tipo de ayuda que se plantea es una fórmula mixta, una u otra, o una fórmula mixta de préstamo más ayuda, y vamos a ser únicamente responsables de aquella parte de ayuda a fondo perdido concedida al resto de los socios. De tal forma que si hay un fallido a lo largo del proyecto, el resto de los socios serán responsables en el porcentaje en que participen en el presupuesto del proyecto de la devolución, de la compensación que se pueda llegar a producir. En la parte del préstamo, cuando estamos hablando de préstamos a 10 años, han decidido finalmente excluirlo. Claro, esto llevaba a una complicación realmente importante, porque estamos hablando de préstamos a 10 años, y podría haber hecho que un fallido, incluso después de haberse ejecutado el proyecto, hubiera repercutido en el resto de los socios del consorcio. Finalmente no va a ser así. Únicamente se va a responder solidariamente por la parte correspondiente a la ayuda. ¿De acuerdo? Y otro tema muy importante, que es algo que creo que no se está prestando la importancia que realmente tiene. Sabéis que desde octubre del año pasado es de aplicación de la ley Crea y Crece, que básicamente lo que hace es aplicar la ley de morosidad. Una ley que está vigente del año 2004, que obliga a que los pagos a los diferentes proveedores, no solo vinculados al proyecto de subvención, sino en general, se realicen entre 30 y 60 días. Y ha habido una modificación de la Ley General de las Subvenciones en el artículo 13.3 bis, que aparece aquí en la presentación, que hace que este requisito se deba cumplir para poder participar en cualquier tipo de convocatoria vinculada a esta Ley General de Subvenciones. ¿Qué supone esto en la práctica? Pues igual que hasta el momento, como sabéis perfectamente, cuando vamos a justificar una ayuda, solicitar una ayuda, tenemos que demostrar que estamos al corriente en el pago de Hacienda o Seguridad Social, o que cumplimos la ley de la LISMI, vinculada al tema de discapacitados. Pues a partir de ahora, en la mayoría de las convocatorias públicas va a ser necesario también acreditar que se cumple
lo que se llama en general la ley de morosidad, ¿vale? Es un aspecto muy importante a tener en cuenta, no solo por el solicitante y, como os digo, por la vinculación que hay con el resto de los socios. Y una cosa, Fernando, porque esto que... No, da igual, hablo aquí. Claro, cuando yo justifico, hago una declaración jurada. Ahora será igual. Porque ¿cómo demuestro que sí que pago en 30 días o máximo 60, ¿no? ¿Cómo lo demuestro? Prevendo fórmulas en función de si tú estás obligado a presentar las cuentas, digamos, detalladas. Puede ser una declaración unilateral, que es básicamente lo que tú dices. Lógicamente, lo que no vas a poder aportar en la justificación del expediente es ninguna factura pagada más allá de esos 60 días, porque sería evidente que no es así. Y en el resto de los casos lo que piden es un informe emitido por un auditor ROAC, en el que certifique que la media de tus pagos a lo largo del año, del último ejercicio cerrado, está por debajo de esos 60 días. ¿Vale? Eso tenerlo en cuenta no solo para esta convocatoria, sino en general. Insisto, yo creo que es algo que ha pasado, bueno, no sé si por el momento o porque de una forma se ha pasado muy ligera, pero realmente creo que tiene mucha importancia para no solo esta convocatoria, sino para cualquier otro tipo de convocatoria pública, de ayudas. Bien, centrándonos ahora un poco en qué es lo que es subvencionable, ¿no? Creo que es importante que entendamos cuáles son las actuaciones subvencionables. El proyecto de tractor, el PERTE, está compuesto por una serie de proyectos primarios. Es decir, estamos hablando de una estructura en la cual una serie de proyectos primarios se unen en torno a un hilo conductor que genera ese proyecto de tractor. Bien, pues estos proyectos primarios deben girar en torno fundamentalmente a 3 bloques. Un bloque que se denomina competitividad, otro sostenibilidad y otro vinculado a la trazabilidad y la seguridad alimentaria. Ahora iremos un poco analizando cada uno de ellos. Estos proyectos primarios, como os digo, deben tener entidad propia, se deben desarrollar, tienen que tener unos objetivos específicos y concretos y autónomos, y pueden estar desarrollados, ahora lo veremos, o bien por únicamente uno de los socios, por varios de los socios o por todos los socios que participen en el proyecto, ¿vale? Y en cualquier caso, cualquier proyecto que se plantee de estos 3 bloques que hemos hablado anteriormente, competitividad, sostenibilidad y trazabilidad, al menos debe tocar la temática que debe centrarse en el aspecto vinculado a la trazabilidad y seguridad alimentaria y uno de los otros 2 bloques, competitividad y sostenibilidad. Necesariamente, cualquiera de las propuestas tiene que ir vinculada a 2 de esos 3 bloques, trazabilidad y seguridad alimentaria seguro y uno de los otros al menos, aunque perfectamente el proyecto tractor puede plantear actuaciones en los 3 bloques. Aquí veis un poco un detalle del tipo de actuaciones que cómo están recogidas dentro de cada uno de los bloques. No pretendo ser demasiado exhaustivo, pero creo que sí que os puede servir para tener una idea de qué es lo que realmente están pensando a la hora de qué es lo que es subvencionable, ¿no? Veis que se diferencia por una parte, en la parte de las columnas de la derecha, una serie de proyectos que pueden ser individuales y que otros necesariamente tienen que ser cooperativos, y que además hay algunos que son obligatorios y otros que no. Por ejemplo, ¿qué tipo de actuaciones están planteando subvencionar en este tipo de bloque de competitividad? Por ejemplo, la automatización de los procesos, la sensorización de los procesos, la introducción de robótica, la implantación de sistemas de visión artificial, la innovación en la gestión del aprovisionamiento y la logística de la propia empresa, la implantación de soluciones de inteligencia artificial, la integración a través de la digitalización, el diseño de mecanismos de toma de decisiones o la optimización del mantenimiento a lo largo de la cadena de valor. Esos, por ejemplo, los ámbitos vinculados a la competitividad. Y en el caso del bloque de la sostenibilidad, son actuaciones vinculadas al ahorro energético en la planta, a la reducción de consumos, a la implantación de instalaciones de energía renovable, por ejemplo, a la puesta en marcha de sistemas de aprovechamiento de energía sostenible, a la introducción de sistemas de reutilización. Bueno, como veis, diferentes líneas, digamos, que van encajando en cada uno de esos bloques. Y por último, como os decía, está el correspondiente al tercero de los bloques, el de trazabilidad y seguridad alimentaria, donde va a ser necesario que todos los socios que participen en el proyecto de modo cooperativo desarrollen un plan integral de trazabilidad y seguridad alimentaria, lo que se llama un PITSA. Ese es el objetivo, ¿no? Es decir, ser capaces, digamos, de generar ese hilo conductor que hemos hablado anteriormente de todos los participantes en la agrupación, y que estos generen un modelo común, que no tiene que ser idéntico para todos, en el sentido de que el punto de partida de las empresas a la hora de abordar el plan también puede ser diferente, el grado de desarrollo que tengan ya de implantación de temas de trazabilidad y seguridad alimentaria, y que además permite que se generen de forma individual en función de si existen varias cadenas de valor o varios productos que configuren el PERTE, ¿no? El presupuesto mínimo de estos proyectos, de estos PERTES agros, que se debe plantear es de 10 millones de euros. Ese es lo mínimo de la cuantía. Por eso cuando hablamos anteriormente que, por ejemplo, que
4 pymes pueden desarrollar el proyecto, difícilmente vamos a conseguir alcanzar ese presupuesto con 4 participantes. Ahora veremos también el plazo de ejecución del proyecto, que es relativamente reducido, con lo cual es complejo. Y cada uno de esos proyectos primarios que hablábamos anteriormente, que cuelgan del PERTE, en el que pueden participar, insisto, uno o varios de los socios, tienen que tener un presupuesto mínimo de 100.000 euros. Hay una serie de excepciones, que son las que aparecen en el cuadro de abajo, que no me voy a parar a detallar. Bien, cada uno de estos proyectos primarios debe encajarse en 2 líneas de actuación. Y esto es importante que lo entendamos porque va a limitar qué tipo de costes o de acciones son las que van a ser subvencionables. Primero hablaremos de una línea, digamos, vinculada a la investigación, el desarrollo y la innovación, bueno, en el ámbito general de que conocéis habitualmente en lo que es un proyecto de I+D, y luego un segundo ámbito vinculado a la innovación en la sostenibilidad y la eficiencia energética, que son inversiones vinculadas a la protección del medio ambiente, siempre y cuando supere, lógicamente, la normativa que nos es exigible. No podemos pedir una ayuda para algo que nos está siendo exigido normativamente, sino que tenemos que estar por encima de ese umbral. Y luego también las inversiones destinadas al ahorro y a la eficiencia energética. Esos 2 bloques, como os digo, llamémoslo aquí por simplificar si queréis, el primero sería vinculado a la I+D y el segundo a inversiones dentro del ámbito de la sostenibilidad y la eficiencia energética, son importantes que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es lo que es subvencionable? Es decir, ¿qué me van a subvencionar, ¿no? Creo que es importante también que lo tengamos en cuenta. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que van a ser subvencionables actuaciones a desarrollar desde el día siguiente a la presentación de la solicitud, pensamos el 28 de febrero, desde el 1 de marzo, hasta el 30 de junio del 25, no más allá. Eso es un tema importante que de alguna forma va a limitar también la capacidad de configuración de los presupuestos. Y en el primera de las líneas que hablamos anteriormente, la vinculada a la I+D, va a ser subvencionable por una parte los gastos de personal propio dedicados al proyecto, los gastos vinculados también a equipos e instalaciones utilizadas en el desarrollo del proyecto, la parte de amortización de las mismas y en función que se dediquen al mismo, es decir, durante el periodo de ejecución, aquellas fases que yo necesite utilizar, pues desde un equipamiento de laboratorio hasta un equipo de proceso, va a ser susceptible de ser financiado, pero en la parte proporcional a su uso. Las colaboraciones externas de todo tipo, desde consultoría para el diseño o el rediseño de productos, digamos que es bastante amplio, y luego un capítulo de gastos indirectos que cubre aproximadamente gastos generales, que son gastos indirectos que cubre como máximo un 15% sobre los gastos de personal. En definitiva, cuando hablamos de I+D, si lo veis aquí, estamos hablando de gasto, no estamos hablando de inversión, no estamos hablando de inmovilizado. Esa es la primera de las líneas. Y en la segunda que os comentaba, la vinculada a sostenibilidad y eficiencia, sí que cambia un poco más. Y cambia, por una parte, porque sí que son susceptibles de ser financiados los activos fijos. Y aquí hablamos de equipos, ¿vale? Con una dualidad, en el caso de que seamos susceptibles de defender la inversión de forma separada, puede llegar a ser financiable el 100% de la adquisición de ese activo, o bien, si no es así, tendremos que utilizar una inversión similar o de referencia, respecto de la cual nos deducirán la parte correspondiente y únicamente nos financiarán sobre la diferencia. Y también actuaciones vinculadas con obra civil e instalaciones, con un límite del 40%. Este es el ámbito, por ejemplo, en el que tiene cabida la adquisición de instalaciones fotovoltaicas. Antes hablábamos del tema del aprovechamiento energético y las energías renovables. Este es el ámbito donde encaja. Hay otro capítulo también vinculado a las actividades de transferencia de tecnología, bueno, pues la adquisición de patentes, todo ese tipo de cosas. Y por último, todo lo vinculado con colaboraciones externas necesarias para el desarrollo del proyecto, la participación de un centro de investigación, todo ese tipo de cosas. En definitiva, como veis, en esos 2 bloques, lo que hemos llamado anteriormente I+D, únicamente financian gasto, y en el caso de las actuaciones vinculadas exclusivamente a la sostenibilidad y la eficiencia energética, sí que financian la adquisición de activos, de CAPEX. ¿Vale? Se puede subcontratar hasta un 70% en cada uno de los proyectos primarios, no es un problema, y como ya conoceréis por otras convocatorias de ayudas, es necesario aportar, no en el momento de la solicitud, pero sí en el momento de la justificación, 3 ofertas de diferentes proveedores para justificar, digamos, que se realiza a precio de mercado. La norma establece unos criterios de evaluación. Antes os hablaba de que se trata de concurrencia competitiva y que por lo tanto establecen unos criterios en función de los cuales nos van a evaluar, ¿no? Por echar un vistazo general, digamos que hay unos criterios que aplican a lo que es el propio proyecto tractor y otros los proyectos primarios. En el caso del proyecto tractor,
Por ejemplo, veis que tienen carácter excluyente, es decir, es pase o no pase, la adecuación del acuerdo de agrupación a los requisitos establecidos o la adecuación de la estructura de la propuesta al contenido mínimo que se establece en la convocatoria. Y luego hay una serie de criterios que van a hacer que mi proyecto tenga mayor o menor puntuación. El primero, como veis, es la habilidad económica global de la agrupación, ahora la veremos con un poquitito más de detalle, si os parece. Y luego hay otros aspectos vinculados, por ejemplo, a la contribución de la propuesta a la transición ecológica, al grado de representatividad del proyecto tractor en el marco de la industria agroalimentaria, a la puntuación ponderada de los diferentes proyectos primarios que se planteen. Esto es importante porque lo que hace es que la puntuación que obtengan mis socios en proyectos, incluso en los que yo no participo, pueda afectar incluso la viabilidad general del proyecto, ¿vale? Y luego hay otro capítulo vinculado al impacto de la contribución de la transición industrial. Me interesa un poco detenernos en el aspecto vinculado a la viabilidad económica financiera de la agrupación, porque esto va a dar una forma de limitar cómo de bien de recibidos vamos a ser en un proyecto colaborativo o también cómo de selectivos tenemos que ser a la hora de elegir un compañero de viaje, ¿no?, para que participe en el proyecto. Bien, pues el criterio que utilizan es una media ponderada al presupuesto financiable. Es decir, va a haber un análisis financiero de cada una de las sociedades que opten al proyecto sobre las cuentas presentadas en el 2020 y el 2021, que estoy seguro que no son las mejores de los últimos años, y a partir de ahí, y en función del presupuesto que aplique cada uno de ellos, va a haber una baremación. De tal forma que nos van a exigir sobre un máximo de 30 puntos alcanzar una puntuación de 15. Si no alcanzamos esos 15 puntos, se irá mejorando el presupuesto de ese socio hasta tratar de que alcance esa puntuación mínima de 15 puntos. Si no alcanzase ese 15 puntos, no se caería la participación de ese socio, se caería el PERTE completo, la agrupación. Por eso es muy importante que tengáis en cuenta a la hora de participar en un proyecto quiénes son vuestros compañeros. Y al revés, si lo que estáis buscando vosotros son socios que se incorporen al vuestro, que seáis bastante selectivos a la hora de elegir por unos o por otros. Porque la situación financiera de mi socio puede condicionar que el proyecto sea aprobado o no sea aprobado. Siguiendo un poco con... Perdona, Fernando. Sí. Porque llevas media hora hablando y así puedes beber agua. Y así te intervengo yo. Muchas gracias, Corban. Claro, como has dicho, este caso. Aquí lo difícil va a ser montar un grupo nuevo, es muy difícil, ¿vale? Pero lo más fácil o lo más probable es incorporarnos en alguno de los que llevan ya un año o dos trabajando para presentarse. Entonces, si se está trabajando ya en uno de esos grupos y llega una empresa, la empresa Román S.A., por ejemplo, ¿vale? Y se quiere incorporar a un PERTE que estás gestionando tú, lo lógico es que me miren este tema. Claro, porque, oye, yo no dejo meterme aquí a gente que me puede dañar, ¿no? Eso es así. Así es. Sí, efectivamente es así. Tenerlo en cuenta que va a ser así. De hecho, a ver, si yo organizo una fiesta, invito a aquel que creo que puede aportar algo, no al que me va a generar un problema. Es tan sencillo como eso. ¿Vale? Entonces, y os digo además que sinceramente creo que no es el mejor de los momentos para evaluar financiera a las empresas. Estamos hablando del año 2020-2021, que precisamente es donde se genera todo el problema que da lugar a este tipo de línea de ayudas. Nos van a hacer la foto en el momento en el que probablemente peor vamos a salir, ¿vale? Pero es así, es tan claro como eso. Son las reglas del juego, en definitiva. Pero efectivamente, es lógico que a la hora de entrar en un proyecto nos pidan exactamente ese tipo de calificación para ver en qué medida si no aportamos, no dejamos, digamos, no generamos un problema. Bien, como os comentaba, hay una serie de criterios de evaluación del general del proyecto tractor y luego de los proyectos primarios, de cada uno de los proyectos que nosotros planteemos, como os digo, ya digo, de manera individual o de forma colaborativa. Hay una serie de criterios excluyentes, como veis ahí, como os hablado anteriormente, el efecto incentivador de la ayuda, es decir, que nos ha iniciado, el cumplimiento de un principio que sonará, que es el tema del DNSH, de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente, y luego adecuación a la estructura generada, ¿no? Los bloques, lo que hemos hablado anteriormente. Y luego también hay un análisis de la viabilidad técnica de cada uno de esos proyectos, en este caso con una puntuación máxima de 20 y con un umbral de 12, que nos van a estudiar pues, la calidad del planteamiento del proyecto que hagamos,
y luego otro en relación al impacto y la contribución a la transición industrial y vinculado a aspectos como la colaboración efectiva que se desarrolle por los diferentes participantes, el tema de la transición digital y la transición ecológica. Bueno, en definitiva, más o menos las reglas del juego están claras, están marcadas, otra cosa es cómo se interpreten, ¿no? Pero sabemos más o menos cómo nos van a evaluar. Vale. ¿Todo esto para qué? Básicamente es lo que quedamos. Es decir, ¿en qué consiste la ayuda? ¿Qué es lo que buscamos y qué es un poco lo que se pretende, lo que se puede llegar a alcanzar, ¿no? Bien, las modalidades de ayuda, como veremos ahora, perfecto. Están relacionadas, se presentan en forma tanto de préstamos reembolsables como subvención o como una combinación de ambas. Es decir, un préstamo reembolsable y una ayuda a fondo perdido. Lo primero que tenemos que tener claro es que no es subvencionable, nunca nos vamos a conseguir una subvención uniendo tanto la parte de ayuda como de préstamo que del 100%, sino que el máximo es el 80%. El resto necesariamente tiene que ser fondos propios. ¿Cómo podemos llegar a ese 80%? Pues bien, lo primero que tenemos que tener claro es que hay una serie de límites en cuantías por empresa de proyecto primario, que sinceramente creo que no aplica para las pymes, porque estamos hablando de 20 millones de euros en el caso de investigación industrial. No creo que ninguna pyme esté en esta escala. Está pensado más para grandes empresas, con lo cual, si os parece, lo pasamos. Pero sí que hay unas intensidades brutas máximas de subvención por proyecto primario entidad beneficiaria. Nos vamos a centrar únicamente en el capítulo correspondiente a medianas empresas y pequeñas empresas. Y ahí lo que veis es que en función del tipo de proyecto que se trate, si se trata de investigación industrial, desarrollo experimental, innovación, protección del medio ambiente o eficiencia energética, en función de esas casillas que hemos hablado anteriormente, el porcentaje de ayuda, y siempre con la palabra hasta adelante, varía entre 60, 35, 50, 40%. Esas son las cuantías máximas de ayuda a fondo perdido que yo puedo obtener. El resto, hasta el 80%, se puede obtener con un préstamo, pero esas son las cuantías. Estas cuantías base se pueden incrementar en algunos casos. En el caso de la subvención, se pueden incrementar hasta el máximo del 80% en el caso de que exista una colaboración efectiva entre empresas, es la participación de las pymes o la participación de centros tecnológicos, o cuando los resultados del proyecto nos comprometamos a poder difundirlos ampliamente a través de conferencias, de posibilidad de que accedan a esa información terceros. Y en el caso del ámbito de la innovación, en el caso del tema vinculados al tema de la protección del medio ambiente y la eficiencia energética, también son de aplicación unos incrementos entre el 15 y el 5% en una serie de zonas asistidas, dentro de las cuales no aplican a la Comunidad de Madrid. ¿Vale? Sobre esa base, como hemos hablado hasta el momento, tiene una parte de ayuda a fondo perdido, pero también tiene una parte de préstamo. Y en el caso del préstamo, en algunos casos va a ser obligatorio que las empresas solicitantes pidan ese préstamo, en otros casos no. En el caso únicamente de pymes, centrándonos únicamente en pymes, solo aplicaría a los casos de eficiencia energética. Es decir, yo puedo presentar un proyecto como pyme de Madrid, accediendo al proyecto por ejemplo, de protección de medio ambiente, y no tengo por qué pedir un préstamo. En el caso de que trate de acudir a un proyecto que encaja dentro de la línea de eficiencia energética, sí que necesariamente voy a tener que pedir al menos un 10%, como veis ahí. ¿Vale? En definitiva, un poco por resumir la ayuda, estamos hablando de un mix de hasta el 80%, con una parte de fondo perdido que se puede ver incrementada en determinadas circunstancias, y el resto lo puedo completar con una ayuda en forma de préstamo. ¿Cómo son estos préstamos? Las ayudas a fondo perdido lo tenemos claro, es decir, nos pagan, es una cantidad, digamos, que no tenemos que devolver. Pero los préstamos, y es una de las modificaciones que hicieron en la última convocatoria, la primera limitación que tiene es que como máximo pueden ser de 5 veces el nivel de riesgo que tengamos con la Dirección General de Industria y Pyme. ¿Qué es esto? Que tengamos otras convocatorias a las que hayamos acudido, como por ejemplo en su momento Reindus, IDI, o no sé, las diferentes líneas de ayudas que han ido convocando, en las que ya nos hayan facilitado una financiación, pues bien, no podemos superar ese límite de los 5 veces el nivel de fondos propios. Es un préstamo a 10 años con 3 de carencia. Es un tipo de financiación muy interesante, porque además otra de las novedades es que el tipo de interés es del 0%. Es decir, no supone un coste financiero, tiene un periodo de carencia largo, 3 años, y un total de desarrollo 10 años. Y el préstamo se amortiza en cuotas, son cuotas de amortización anuales y de igual cuantía a lo largo del desarrollo del proyecto. Las características de la financiación creo que son realmente buenas.
Vamos a ver. Claro, lógicamente, para obtener este tipo de financiación nos van a pedir unas garantías, nos van a pedir unos avales que vamos a tener que aportar en el momento de la resolución definitiva de concesión. Esto lleva un trámite que comienza primero por una aprobación, una propuesta de resolución provisional, luego una propuesta de resolución definitiva, y antes de que exista la resolución definitiva vamos a tener que aportar unos avales. ¿De qué cuantía? Pues en el caso de la subvención, en el caso de la parte del tramo de la subvención a fondo perdido, va a variar en función del porcentaje que el socio que tenga que aportar el aval tenga respecto a la totalidad del presupuesto aprobado. De tal forma que si supone más de un 20% del presupuesto aprobado, pensad que estamos hablando de proyectos mínimos de 10 millones de euros, tendrá que aportar el 100% de aval. En el caso de que esté entre el 10 y el 20 será el 60%, y en el caso de que sea igual o menor al 10%, del 40%. Y en el caso de préstamo, la cuantía del aval va a oscilar entre el 20 y el 10% en función de la calificación financiera que determine la propia evaluación financiera que realice el Ministerio, que tiene 3 niveles: satisfactoria, buena y excelente. En función de donde nos encajen, ese aval será mayor, un poco mayor o un poco menor. En el caso de entidades de reciente creación, la garantía será del 100% en el caso de que tengan cuentas depositadas en el ejercicio 2021. ¿Cuándo se cobrará? Se cobra de una sola vez y de forma anticipada. Esto es un tema importante. Estamos hablando de que el plazo para presentar solicitudes finaliza el 28 de febrero. El Ministerio, los últimos mensajes que ha lanzado es que pretende tener resoluciones al final del mes de junio, julio, digamos que entre el segundo y el tercer trimestre. A partir de ahí, el siguiente paso sería, como hemos comentado, la emisión de las resoluciones, la presentación de los avales y el cobro anticipado de la totalidad de la ayuda concedida y del préstamo. En definitiva, se trata de dinero para hacer, ¿vale? En gran medida. Estas garantías, en el caso de la subvención, se liberan en el momento que se justifique la parte del tramo no retornable, y el caso del préstamo, a medida que se vayan liberándose los reembolsos, se devuelven la parte proporcional de los avales presentados. Un tema importante. La aceptación debe ser completa. ¿A qué me estoy refiriendo aquí? Cuando tú participas en un consorcio, asumes obligaciones, y una de ellas, la principal, desde mi punto de vista, es esta. Si alguno de los socios que ha hecho una propuesta y ha recibido una resolución favorable de participación decide finalmente no aceptarla, no se cae su participación, se cae el proyecto entero. De ahí la importancia que hablaba al principio del acuerdo de consorcio, ¿no? Tiene que limitar claramente eso. A mí me pueden haber aprobado más o menos de lo que me he pedido, pero yo, si no acepto las condiciones de la resolución de concesión, estoy generando un problema al resto de los socios, que no van a poder acceder a la ayuda. Eso ha pasado en algunos de los proyectos. Sabéis que la referencia de este PERTE ha sido el PERTE del vehículo eléctrico, y ha pasado en algunos de los casos y ha hecho que se haya perdido la financiación, ¿vale? Ese es un tema muy delicado. A la hora de que entramos en una agrupación de este tipo, asumimos, como hemos dicho anteriormente, responsabilidades financieras derivadas del tema de los avales, y otro aspecto realmente complicado es este. Una vez que esté aceptado, sí que se admiten cambios, incluso que van a permitir la salida de esos socios. Pero yo voy a tener que aceptar, voy a tener que presentar los avales y voy a tener que cobrar. Luego ya lo tendré que devolver, pero si no, genero un problema al resto de los socios. Creo que es un tema importante a tener en cuenta. Y luego ya, para acabar, lanzaros lo que, bueno, desde mi punto de vista son algunas de las claves de la participación. Y aquí quiero ser lo más claro posible y lo más objetivo en la medida de lo posible, ¿no? Esto no es un camino sencillo. Es un camino en el que primero lo que veis es que hay muy poco tiempo. Estamos hablando ya desde el 28 de febrero. Es un camino complicado, que realmente os va a requerir mucho esfuerzo, que estoy convencido de que muchos de vosotros, de los que estáis asistiendo hoy, tienen capacidad perfecta para poder participar, incluso que sean bienvenidos a algunos de los consorcios que están generando, pero esto no es un camino sencillo. Eso lo tenemos que tener claro. Y también lanzar otra idea, que existe el más allá. Quiero decir, hay otras líneas de ayudas, va a haber una segunda convocatoria del PERTE agroalimentario el año que viene, donde quizá incluso se valoren circunstancias como la posibilidad de que los proyectos ya no sean solo necesariamente consorciados, sino que puedan ser individuales, que creo que realmente sería una gran posibilidad para muchas empresas como vosotros. En definitiva, bienvenidos a los que quieran unirse al carro, pero este no es un camino sencillo, lo tenemos que tener claro. Si yo decido acudir, ¿cómo puedo, digamos, aumentar esas posibilidades de éxito? Pues lo primero, asegurándonos de que aquello que planteamos, que pretendemos realizar, tiene encaje dentro del propio programa. No todo vale. Es decir, no cualquier inversión de reposición o una mera, no sé, sustitución de alguno de los equipos, sino, como hemos visto anteriormente, si no están vinculadas a eficiencia energética o a sostenibilidad, pues yo no los voy a poder incluir.
¿vale? Es decir, no todo vale. Y lo segundo, creo que es muy importante también buscar buenos compañeros de viaje. Habéis visto la trascendencia que tiene el tema de la solvencia financiera y técnica del resto de las propuestas, y para mí es fundamental encontrar un buen equipo solvente, tanto financieramente como técnicamente, que no genere demasiados problemas. Entonces, yo creo que es un aspecto importante. ¿Cuál es el papel de las pymes, ¿no? Estamos hablando hoy por una jornada específicamente para pymes. Sois imprescindibles, eso está perfectamente claro, lo habéis visto, no se va a presentar un consorcio que tenga al menos 3 pymes, pero difícilmente, creo que lo debéis asumir, por lo menos nosotros difícilmente vais a ser protagonistas. Realmente el motor, la capacidad de tracción, este tipo de proyectos lo tienen las grandes empresas. La ventaja que tenéis es que sin vosotros las grandes empresas no lo van a poder hacer, pero creo que difícilmente vais a tener ese papel de protagonismo. A pesar de lo que hablábamos anteriormente, sí, yo puedo presentar un consorcio formado por 4 empresas, de las cuales 2 sean medianas, pero ¿cómo llego a un presupuesto de 10 millones de euros? A ejecutar en poco más de 2 años. Es realmente complicado. Hasta el punto, fijaos, una de las circunstancias que se ha rectificado en la modificación de bases. Anteriormente se establecía que al menos un 30% de la ayuda debía estar dirigido a pymes. Ya no es así, porque es que es prácticamente inviable. Han sido perfectamente conscientes en el caso del PERTE del vehículo eléctrico. Creo también que el hecho de que el tipo de gastos y el periodo de ejecución, como hemos hablado anteriormente, creo que no facilita la participación en general de las pymes. Y luego hay una complejidad en la gestión de las grandes agrupaciones, lo hemos hablado anteriormente, ¿no? Es decir, para entrar en un consorcio os van a pedir las cuentas, van a tener que analizarlas, y será entonces solo cuando os pueden decir sí o no. Todo esto yo creo que de alguna forma condiciona. Insisto, sois imprescindibles, pero tampoco creo que vais a tener el papel, digamos, de mayor importancia de este tipo de líneas de ayudas. Y por último, creo, vamos a ver si soy capaz de pasar. Eso es. ¿Cuál debería ser mi objetivo de ayuda? En definitiva, ¿yo a qué opto, ¿no? Es decir, ¿qué puedo conseguir? Pues lo lógico sería una empresa optar a una ayuda a fondo perdido en el entorno del 35 y el 60% en función del tipo de proyecto que se trate, ¿vale? Que me permitiría imputar un tipo de gasto, digamos, general de desarrollo de la actividad. Estamos hablando de gastos de personal propio, colaboraciones externas y también algunas inversiones vinculadas a ámbitos, como hemos comentado, de la protección del medio ambiente y la eficiencia energética. Eso creo que debería ser el objetivo. Es decir, creo que esa sería la base. Como habéis visto, las pymes no estarían obligadas a presentar préstamo, la solicitud de préstamo, con lo cual se podría centrar únicamente en la parte correspondiente a lo que es la ayuda a fondo perdido. Pero aquí hay una excepción que, como hemos comentado anteriormente, que son las actuaciones vinculadas a eficiencia energética, donde al menos sí que tenía que solicitar un 10%. Y creo que eso es básicamente todo lo que os podemos comentar. Como os digo, hay cosas que el Ministerio está publicando continuamente guías explicativas, aclaratorias. Por eso creo que es importante que tengáis como referencia la página web que os he facilitado el contacto ese, porque ahí es donde lo van actualizando, y el webinar que van a organizar el próximo lunes, en la que entiendo que también irán comentando nuevas cosas. Por lo demás, bueno, pues agradeceros el interés por haber estado hoy aquí. Tenéis mis datos de contacto para lo que necesitéis, y abierto a cualquier tipo de pregunta que podáis plantear, y veremos en la medida de lo posible si soy capaz de contestarla. Vale. Fenomenal. Muchas gracias, Fernando, por tu explicación, que la verdad ha sido muy pormenorizada, tremendamente útil. Quería recordar a los asistentes que pueden hacer sus preguntas a través del recuadro de preguntas y respuestas que hay en el Zoom o a través del chat. Respecto a la primera pregunta que tenemos, que si se va a hacer llegar la presentación, efectivamente sí se va a hacer llegar la presentación a los asistentes, y se colgará la grabación también en el canal de vídeos de grabaciones de jornadas de la Oficina Técnica de Proyectos Europeos. La segunda pregunta que nos pregunta Adrián es si podrían especificar cómo se podrá hacer la presentación. Si alguien más tiene alguna pregunta, por favor, que no duden en hacerla. En cualquier caso, si no pudieran hacerla por escrito, nos la pueden hacer llegar por correo electrónico a fondose@ceim.es y nosotros nos encargaremos de responderla por correo. Mientras tanto, me gustaría abrir el micrófono a Román para que comparta sus impresiones de la ayuda. Venga, pues voy a dar, gracias Jaime, voy a dar mis impresiones, ¿vale? Y también una pregunta, Fernando, para ponértelo difícil. No.
A ver, yo creo que los fondos europeos, estos nuevos, que crearon tanta ilusión, han creado tanta decepción como ilusión, porque llevaban 2 años diciendo que iba a haber dinero, que tal, que no sé qué, y bueno, pues por normativa europea o por mala gestión o por excesivo control, por dificultades, no, pues no llegan al 90 y pico % de la base empresarial que hay en España, que son las pymes. Esta dificultad, esta, bueno, decepción, yo creo que es una decepción. Pues bueno, hay formas de hacerlo, Fernando lo ha explicado bastante bien, ¿no? Y tenemos que encajar nuestros proyectos dentro de un proyecto general más grande, ¿no? Y hay que ver si ese proyecto más grande nos van a admitir o no, ¿vale? Dependiendo de lo que planteemos. Bueno, es lo que hay, ¿no? Como dices tú, hay esperanzas en que nos dejen presentar proyectos individuales, con lo cual la responsabilidad será mía y yo no putearé a los demás y además no dependeré de que otros me admitan, ¿vale? Has dicho bien que hay otras vías. En la Comunidad de Madrid hay una orden de comercialización y competitividad que es así, que permite cambiar máquinas, hacer una fábrica, sin que tengas que justificar que la fábrica la vas a hacer para mejorar la sostenibilidad, ¿vale? O para mejorar la seguridad alimentaria. Ya no. Ahora yo tengo, si quiero hacer una fábrica, entiendo que tengo que poner paneles especiales para IFS para que la seguridad alimentaria se cumpla, ¿vale? Y ahí estaríamos en el límite. Bueno, hay otras ayudas a la digitalización, a la I+D, hay ayudas de innovación, de cheque innovación, innobonos, etcétera, que hay en la Comunidad de Madrid, pequeñitas, algunas de hasta 100.000 euros, otras de hasta 30.000 euros, que sirven muchas veces para esas cosas que necesitamos hacer. Pero es verdad que la industria alimentaria necesita crecer y necesita hacer nuevas fábricas, crecer a una nave más grande de 1.000 metros, o a una de 3.000, o a una de 5.000, o a una de 20.000, que es lo que necesito para seguir compitiendo. Entonces, eso ¿cómo lo encajamos? ¿Vale? Primera pregunta. Y segunda, me ha resultado curioso. ¿El aval se devolverá, no? Según vayamos amortizando los préstamos. Vale, si yo presento un aval de 100.000 euros, porque es la parte que me va a tocar, ¿qué me van a devolver? ¿Me van a cortar el aval así un poquito, el 10%, porque he pagado un año? ¿Tengo que presentar 10 avales cada uno por un año? Eso no lo sé si estará recogido, pero me ha resultado curioso, ¿vale? Pero bueno, yo creo que lo importante es eso. ¿Cómo puedo hacer que la inversión tipo, ¿no? La que mejora sostenibilidad, la que mejora en seguridad alimentaria y la que mejora en innovación y competitividad, que es una fábrica nueva, donde hago los procesos adecuados, donde pongo los paneles adecuados, donde pongo el techo solar, donde ahorro energía, donde gano eficiencia, ¿cómo lo puedo encajar en el PERTE? Casi nada lo que pregunta Román, pero bueno, vamos a empezar, si os parece, por el tema de los avales. Efectivamente, y eso es bastante habitual en otras líneas de ayudas, ¿no? Caben las dos posibilidades. Se pueden presentar, como bien comentas, 10 avales, entonces la gestión es mucho más sencilla porque directamente retiras un aval y mantienes el resto, o si no, ir cambiando ese aval por uno de un valor, una décima parte menor, que es otra opción. Pero eso genera un conflicto, que es que en algún momento tienes que tener los dos avales activos, porque hasta que tú no presentas el uno, no te devuelven el otro. Entonces nuestro consejo es, en la medida de lo posible, presentar un aval por cada uno de los años y que se vayan retirando a medida que se vaya ejecutando la inversión. Y lo que comentas de las otras ayudas, efectivamente, hay otras ayudas. Hay otras ayudas que ya existían y otras que están surgiendo. Por ejemplo, el próximo lunes finaliza una línea de economía circular, que deriva de un PERTE de economía circular. Es uno de los que hemos visto anteriormente, si lo habéis visto, de 20. Tiene una dotación presupuestaria de 192 millones de euros. Y ahí sí que permiten imputar algunas inversiones vinculadas con cosas concretas. ¿Como qué? Pues con temas vinculados, por ejemplo, al ecodiseño, sustitución de algo que creo tan necesario con la industria agroalimentaria, por lo que están pidiendo los propios clientes, ¿no? La sustitución del plástico por cartón, por ejemplo. O la revalorización de sus productos, la utilización de productos que yo genero, que genera un tercero, para darles un mayor valor. Pues eso está siendo ya susceptible de ser financiado en otra línea de ayudas. Que curiosamente, esta línea de economía circular que os digo, que derivando de un PERTE, permite la posibilidad de presentar proyectos consorciados
o individuales. Donde yo, la responsabilidad solidaria que hemos hablado aquí, que puede ser un obstáculo, digamos que la limito. Y más allá de eso, ¿qué hay? Pues ahí, antes hablamos, ¿no? Cuando hablamos del tema del límite de financiación de 5 veces el riesgo que teníamos la Dirección General PYME, bueno, pues hay líneas vinculadas a financiación, como la financiación que ofrece, por ejemplo, a través del programa FIVE SEPIDES, por ejemplo, o tenemos convocatorias anuales vinculadas a proyectos de IDI o las líneas de Industria Conectada 4.0, donde nos permiten financiar nuevas instalaciones, plantas productivas, siempre y cuando vayan orientadas a aspectos concretos, como pueden ser vinculados al desarrollo de nuevos productos o bien que vayan vinculados con el tema de la Industria Conectada 4.0. Yo creo que este año, el año 2023, es un año clave. Hasta ahora creo que la aplicación del presupuesto que ha habido del tema de Next Generation estamos en el 20%. Esto, como habéis visto, el 30 de junio tiene que estar liquidado. Ahí hay mucho dinero, lo hemos hablado inicialmente, y creo que el gobierno sí o sí va a tener que durante este año realmente publicar muchas convocatorias en las que creo que es importante que estéis atentos, porque puede ser un buen momento. No sé si el 24 lo será, pero el 23 lo tiene que ser, porque la otra opción es devolver el dinero a Europa y creo que eso no pasa por la cabeza de nadie, entiendo. Fernando, muchas gracias por responder a las preguntas. Micrófono, porque si no, no oyen los demás. Creo que no ha quedado contestada una de las preguntas que hacía Román, que es cómo encajar la construcción de una nueva fábrica dentro del PERTE. Pues la única forma que tienes de hacer subvencionables es los activos fijos, es vinculándolos a eficiencia energética o a sostenibilidad medioambiental. Es la única fórmula que tienes. Sí que es susceptible de ser financiada la obra civil, que es algo que estuvo también en el aire durante mucho tiempo, con un límite del 40% del presupuesto, que yo creo que es un límite bastante interesante, ¿no? En el que te permite meter las instalaciones, pero necesariamente tiene que tener un sentido vinculado a la eficiencia energética o a la sostenibilidad medioambiental. Si no, el desarrollo de una actividad productiva no tiene cabida aquí. Si no aportas algo que está vinculado a eso, si no generas, entre comillas, una planta eficiente y eres capaz de demostrarlo, que supera, digamos, los estándares generales de lo que es, como comentamos anteriormente, ¿no? que te establece la norma, difícilmente lo vas a conseguir. No es exactamente una línea que lo que pretende es financiar la inversión. Sigue algunos aspectos que son susceptibles de ser financiados. Antes os he hablado, por ejemplo, del tema de los paneles fotovoltaicos, ¿no? Que ahora mismo hay tanto interés por ello, pero el proyecto no puede centrarse ahí. Hay que buscar ese hilo conductor, llevándolo un poco a la cuestión que hablamos anteriormente. Claro, si yo lo que pretendo es un proyecto consorciado en el que existe un hilo conductor en todos los participantes, ¿de qué se va a beneficiar el que tú desarrolles una nueva planta productiva a uno de los otros que participen en el consorcio? Es complicado. ¿Vale? Otra cosa es que se genere una medida de eficiencia energética que tú seas capaz de aplicar en el desarrollo de tu nueva planta y que haya más interesados en aplicar esa solución en otras plantas, existentes o nuevas, pero ese sería el camino. Aquí de lo que ha dicho Fernando, diré que por las particularidades de Madrid como región también hay una serie de obstáculos. Madrid se considera a nivel europeo una región muy desarrollada, lo cual impide que en la mayoría de convocatorias de I+D+I se pueda destinar parte de la subvención a CAPEX, ¿no? A puro y duro. Sin embargo, sí que hay, para reconversión de fábricas y para determinadas actuaciones en fábricas, hay subvenciones autonómicas que se pueden ver. Pero en general, para lo que son subvenciones europeas o subvenciones de origen europeo, tenemos la particularidad de que Madrid es una región considerada muy desarrollada, con lo cual todo este tipo de actuaciones que, o sea, en añadido a lo que ha dicho Fernando, que sirvan para construir infraestructura como tal, es relativamente complicado, aunque hay algo en FEDER, pero bueno, eso es materia para otra jornada, yo creo. Pero se puede ver. Tenemos muchas más preguntas en el chat, simplemente recordar que las pueden hacer a través de correo electrónico y haremos lo posible por contestarles. Como tampoco queremos quitar mucho tiempo y queremos que esta jornada sea concreta, vamos a ir cerrando. Voy a recordar un poco lo que han dicho Fernando y Román. Fernando ha empezado, ha hablado de la convocatoria, ha hecho una introducción al mecanismo de recuperación y resiliencia y a por qué ha tardado tanto en salir la convocatoria del PERTE agroalimentario. También ha hecho una exposición muy pormenorizada y detallada de la ayuda desde los requisitos que hacen falta para participar, de una forma muy entendible para una persona no acostumbrada a este tipo de lenguaje. Y ha detallado algunos aspectos importantes, no me quiero detener en todos porque han sido muchísimos, pero sí que me ha parecido importante, por ejemplo, el nuevo requisito de morosidad, ¿no? De la ley Crea y Crece, que afecta mucho a estas ayudas y que efectivamente ha pasado desapercibido bajo el radar de muchos, pero que es muy importante para cualquier empresa que quiera presentarse alguna subvención en el futuro, porque afecta a la Ley General de Subvenciones. Y que estas ayudas tendrán en general una modalidad en préstamo reembolsable. El nominal de préstamo no podrá ser superior a 5 veces los fondos propios de la empresa. Eso me parece un punto importante que reseñar.
que serán con un pago único anticipado. Y ha terminado pues, hablando de las claves de la participación, dando unas claves un poco más cualitativas. Ha hablado también de una jornada que va a realizar el Ministerio el lunes que viene, a la que invitamos todos también a asistir, porque probablemente desgranen más información. Y a las empresas que no puedan participar en esta convocatoria, que no desesperen, que habrá otra el año que viene y que esperemos que aprendan un poco de los resultados de esta para establecer una convocatoria mejor y más adaptada a las necesidades empresariales el año que viene. Román, por su parte, ha comentado varias cosas, ha hablado que es importante valorar, unirse a un consorcio ya formado y que una empresa que participe tenga claro cuál es su rol, especialmente una pyme, que una pyme no puede, esto también lo ha dicho Fernando, que una pyme no puede plantearse ser un líder de consorcio, sino que tiene que plantearse su modalidad estándar de participación como unirse a un consorcio ya existente. Román también ha hablado de que efectivamente los fondos Next Generation EU han generado una decepción empresarial, un poco por la gran expectativa que habían generado desde 2021. Que al final parecía que esto iba a ser una lluvia de millones y bueno, estamos viendo que la ejecución pues está siendo un poco más lenta y compleja. Pero también ha incidido Román y también ha incidido Fernando en que este año 2023 pues es clave porque ya estamos entrando a algunas ayudas y algunas partes están entrando un poco a velocidad de crucero. Román ha hecho 2 preguntas técnicas, por un lado sobre la presentación de avales y por otro que las empresas deberían considerar también líneas de ayudas alternativas. Y con esto yo cierro la jornada. Me alegro mucho de haberla celebrado. Espero que haya sido útil y gracias otra vez a Fernando y a Román por haber participado y por haber ayudado a organizar esta jornada. Sin más dilación, muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente.